Hola a todos, hoy vamos a compartir esta clase de mitos y creencias familiares. Yo en esta clase les di primero un disparador que era, la narración de un caso, ¿sí? Que ustedes tenían que leer esa primera parte y tratar de pensar en algunas intervenciones posibles para esa familia. Si ustedes pudieron ver la segunda parte del caso, se habrán dado cuenta que había algo que no permitía que en esta familia haya cambios, ¿sí? Y eso tiene que ver con esa creencia que tenía esta familia que de alguna manera funcionaba como obstáculo, como resistencia para poder cambiar. Así que ahora vamos a ir desarrollando la temática de la clase y vamos también a analizar algunas de las cosas que pasaron en esa familia, ¿sí? Vamos primero a la definición de mito, ¿sí? ¿Qué es un mito? Y dice que es un sistema de creencias bien sistematizadas, compartidas por todos los miembros de la familia respecto a sus roles y a la naturaleza de su relación. ¿Qué quiere decir esto? Que es, digamos, algo que comparten todos los miembros de la familia y que todos están convencidos, ¿sí? Tienen creencias respecto a cómo debería funcionar su familia, a cómo es esa familia y a cómo debe funcionar, ¿sí? Esos mitos, esas creencias familiares, esos temas familiares, de alguna manera van a darle una identidad a la familia, ¿sí? Internamente, pero también van a asignar roles y funciones a cada uno de los miembros. Fíjense también lo que dice después, que son como dogmas que no se cuestionan. O sea, la creencia familiar y lo que la familia cree de sí misma es algo que está establecido y que para ellos no tiene cuestionamiento, ¿sí? Todos funcionan de acuerdo a esa creencia y a ese mito familiar. Algo que es importante que tengamos en cuenta es que estas creencias y estos mitos familiares no son explícitos, ¿sí? Sino que se van construyendo en la familia y quedan establecidos y no es algo de lo que se habla, sino que de alguna manera es lo que estructura a toda la familia. Vamos avanzando en el tema y vamos viendo, ¿sí? Dice justamente que tiene reglas secretas y ocultas. Estas reglas tienen que ver con algunos temas familiares, ¿sí? De repente en esta familia el rol de la mamá es este. Eso es una regla que no se cuestiona y que van a funcionar sin decirlo todos de acuerdo con esa determinada regla. En otras familias, por ejemplo, el hijo mayor, la regla es que el hijo mayor tiene autoridad sobre los hermanos. No es algo que se habla, pero todos le dan ese rol, ¿sí? El papá le dice al hijo mayor, andá y retá a tus hermanitos, fíjate lo que están haciendo, que se están portando mal, ¿sí? Y nadie le está diciendo al hijo, bueno, vos sos la autoridad de la casa, pero con los movimientos de toda la familia le están dando ese rol, ¿sí? Son invisibles, ¿sí? Hay reglas que determinan pautas de interacción, pero no son reglas que están habladas en la familia, ¿sí? Son reglas que son invisibles. Por ejemplo, como les decía recién, que a ciertos miembros de la familia le dan determinada función para realizar, reglas que dicen, por ejemplo, que los ancianos de la familia son sagrados y que nadie puede cuestionar nada de lo que digan. Entonces, de repente, hay un abuelo que dice algo y nadie está de acuerdo, pero a nadie se le va a ocurrir contradecirlo ni decirle algo diferente porque lo que dice es sagrado. Bien, vamos a la siguiente. Estos mitos también, estas creencias familiares asignan roles, ¿sí? Y a toda la familia terminan englobando. O sea, no es que queda nadie afuera, ¿bien? El que tiene un rol determinado en esa familia y que lo tiene asignado, por ejemplo, bueno, va a ser que el otro tenga otro rol diferente. Yo puse acá la imagen de los Simpsons porque si ustedes se ponen a ver el rol que engloba cada uno, cuál es la función del papá, de la mamá, de cada uno de los hijos, está como bien diferenciado el rol y la función de cada uno. Y ahora vamos a la siguiente, que tiene que ver con esto que estamos viendo. El rol que se le da a cada uno es complementario al de los otros, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es complementario? Si hay un hijo, por ejemplo, como veíamos recién en Los Simpsons, como Bart, ¿no? Que es travieso, que es el rebelde, bueno, hay
un contrarrol, hay un punto opuesto que sería el de Lisa, que es la estudiosa, ¿sí? Que es la que, bueno, hace las cosas bien, la sentimental, ¿bien? Entonces, para que exista digamos, un rol, también hay un contrarrol, ¿sí? O un contrapunto, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, el angelito y el diablito, ¿sí? Cuando las familias dicen, bueno, él es el terrible de la familia, ¿no? Y asignan a uno de los hijos como que es el travieso, el que se porta mal, y resulta que el otro nene es el bueno, pero si nos ponemos a fijar y si los conocemos, ni el nene malo es tan malo, ni el nene bueno es tan bueno, ¿sí? Pero la familia los engloba en esos roles, entonces todo lo que hace está como justificado con el rol que le asignaron, ¿sí? El malo siempre va a ser malo. Haga lo que haga, para la familia la intención que tuvo fue mala. ¿Bien? Puse ahí otro de los roles que puede ser el patito feo. Hay familias que dicen, bueno, él es el lindo de la familia y él es el feo, ¿sí? Entonces crecen creyendo eso y además todos les asignan como implícitamente esos roles. No es algo que se establece, digamos, verbalmente, pero con comentarios, digamos, indirectos, todos están de acuerdo con eso, ¿no? O el que es inteligente, ya puse una imagen, bueno, es el inteligente de la familia y el otro es el burro, el que no entiende. Y bueno, quizás el que se consideraba burro, que era perseverante, terminó logrando un montón de cosas que, bueno, de alguna manera terminan contradiciendo ese rol, ¿sí? Pero la familia tiene como estas características de asignar roles de acuerdo a esos mitos y a esas creencias familiares. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se forman, ¿sí? Estos mitos? ¿Cómo de alguna manera una familia va haciendo este entramado de creencias que todos van adoptando? Bueno, empiezan ya en el noviazgo, en la conformación de una pareja, ¿sí? Cuando se empiezan a conocer y empiezan a planificar una vida juntos. Cada uno viene con una historia, con algo que trae y que dice, bueno, yo sueño con una familia de estas características, y resulta que la mujer dice, bueno, yo quiero ser una mamá comprometida, una mamá que pueda atender a mis hijos, pero también quiero llegar a cumplir mi sueño laboral, mi sueño profesional, ¿sí? Y esto de alguna manera lo van negociando con la pareja hasta que conforman la familia. De repente, por ejemplo, una persona que vivió una vida con una carencia de su mamá dice, bueno, yo cuando me case me quiero dedicar de pleno a mis hijos, y de repente, bueno, el marido está de acuerdo en eso y considera que él viene de una familia tradicional, por ejemplo, y considera que esto tiene que ser así, y conforman una familia con ese rol, ¿sí? Con el rol de que la mujer se queda en casa cuidando la casa, los hijos, y el marido es el que sale a trabajar. Es como un acuerdo que arranca y que en general sigue durante toda la vida familiar, y que si a veces en el medio de esa vida familiar alguien lo quiere modificar, y a veces hay conflictos, ¿sí? A veces sucede que, bueno, se empiezan a rebelar, ¿no? Y bueno, vos te tenías que quedar en casa, era como el acuerdo, es el rol que tenés, ¿no? Y de repente la mujer dice, bueno, pero ahora yo quiero salir a trabajar, quiero empezar a estudiar, y bueno, de repente esto no está permitido. Esa es una de las maneras que se conforman los mitos y las creencias familiares. A veces hay situaciones, por ejemplo, en la vida familiar que son inesperadas, ¿sí? Como puede ser un accidente, que de alguna manera modifica esta estructura y también asigna como nuevos roles y nuevas funciones. Yo me acuerdo de una paciente, una señora mayor de casi 70 años, con su marido. Ellos habían criado a todos sus hijos, todos ya eran profesionales, independientes, tenían a sus familias, pero el hijo menor, que en ese momento tenía 43 años, era como el dolor de cabeza de este matrimonio, ¿sí? Porque, bueno, vivía con ellos en su casa y era como un adolescente, o sea, tenía esta edad, pero era como un adolescente que traía dificultades en la casa, que ponía la música fuerte, que no respetaba, digamos, la convivencia que ellos tenían, y que además tenía trabajos muy esporádicos que después él se cansaba de hacer o que no iba, se despertaba tarde, lo terminaban echando.
así que nunca tenía un trabajo para sustentarse. Todos los hermanos habían hablado con él, digamos, este matrimonio no se animaba a hablarle, a decirle las cosas realmente como ellos querían porque tenían miedo que se enojen. Cuando yo me pongo a indagar un poco la historia de esta familia, resulta que este matrimonio en un determinado momento habían ido a una reunión familiar, ¿sí?, donde sus hijos mayores, ¿sí?, se habían quedado en esa casa, era una casa, digamos, de la familia, se habían quedado con sus primos, y ellos deciden volver a la casa con el más chico, que es este, que hoy tenía 43 años. Así que deciden volver, en el camino ellos tienen una discusión, ¿sí?, en el auto, el hombre iba nervioso manejando, iban discutiendo, en un momento hicieron un forcejeo, el nene iba con la mamá adelante y chocaron y tuvieron un accidente muy grave, donde este chico estuvo varios meses internado y bueno, estuvo en riesgo su vida, tuvo una operación en la cabeza, hubo toda una situación que pasaron de muchos meses, ¿sí?, y la recuperación de este chico fue muy lenta. A partir de eso, de todos los cuidados que ellos tuvieron que tener en ese momento, lo empezaron a consentir y a tratar de débil, ¿sí? Era el débil, era como el que más que había que cuidar porque se había golpeado la cabeza, porque no podía de nuevo salir a correr y jugar por mucho tiempo, porque había que cuidarlo, que no se tropiece, que no se golpee. Todos sus hermanos, como eran mayores, lo atendían, lo consentían, pero bueno, esta fue como una creencia familiar que se instaló por muchísimos años y este chico terminó siendo el débil de la familia, el que no pudo salir a trabajar, el que no pudo realizar una vida normal como el resto de sus hermanos. Así que esa creencia que en un momento se instaló, no se pudo desinstalar más y tuvo problemas, digamos, esta familia durante muchísimos años. ¿Bien? Así que vamos a la siguiente. Bien. Estas creencias forman patrones de conducta, ¿sí? Y estos sistemas de creencias fueron llamados de distintas maneras por distintos autores, ¿sí? Algunos los llaman mitos familiares, constructos familiares, identidad familiar. ¿Bien? Y acá, si vemos estas dos familias también de caricatura, ¿sí?, pero bueno, los Simpson, los Flanders, vemos que tiene cada una identidad familiar bien definida, ¿sí?, bien diferente. O sea, son distintos tipos de familia, pero cada una tiene como una idiosincrasia y un mito familiar que de alguna manera los encierra y los engloba. Bien, vamos a la siguiente. Bien. Todas las familias tienen mitos, ¿sí?, y tienen creencias que de alguna manera las conforman. Yo no estoy hablando de que esto sea patológico, ¿sí? Todas las familias tienen ciertas creencias y ciertos mitos que hacen que tengan una identidad familiar, ¿sí?, una historia familiar, y que hay diferentes roles en esa familia y que para esa familia la importancia es determinada cuestión y eso lo cumple el papá y eso lo cumple la mamá o ambos, ¿sí? Así que todas las familias tienen estos mitos, pero cuando nosotros empezamos a ver que esto trae dificultades, ¿sí?, que trae dificultades a la familia, cuando hay una distorsión de la realidad, ¿sí?, cuando estos mitos son tan rígidos, tan cerrados, que empiezan a distorsionar la realidad, como en el caso anterior, ¿sí?, que te contaba de este chico que tuvo el accidente. Fue, digamos, el cuidado por determinado tiempo, pero esta familia distorsionó esa realidad y sintió que siempre iba a ser el débil y el que había que cuidar y el que había que hacer por él. Entonces esto trajo después dificultades al sistema, ¿sí? Vamos a la siguiente. Entonces acordate que, bueno, cuando trae dificultades para funcionar normalmente en la realidad, ahí estamos hablando de que un mito es patológico y que trae dificultades al sistema. Hay distintos tipos de mitos, ¿sí? Es infinita la cantidad de temas que hay en los mitos, pero yo lo que voy a invitarte es que veamos tres clasificaciones que engloban, ¿sí?, a un montón de mitos y que hay muchísimas más, ¿sí?
La primera es la de armonía, el mito de armonía. Aquellas familias que quieren mostrar que la familia es perfecta, que no hay dificultades, que no hay discusiones. Yo puse un dibujito ahí de los Ingalls, no sé si alguno por ahí lo habrá visto alguna vez, pero era esta familia que era todo el tiempo una relación de amor, de armonía, que los problemas todos se unían y se abrazaban y lloraban juntos. Bueno, es como que es algo irreal, ¿sí? En las familias pasan un montón de cosas además de esas, ¿sí? No es que es todo armonía. Las familias que se esfuerzan en demostrar ese mito, en general son familias que hay mucha tensión por debajo, que son familias aburridas o frustradas, ¿sí? Donde en realidad es como que tapan todo para sostener esta cuestión de la familia feliz. Un siguiente mito es el de disculpa y reparación. Es más complejo lo que pasa interiormente en la familia que en el anterior, ¿sí? Porque en este mito hay alianzas entre los miembros, hay proyecciones, y de repente en la historia familiar hay como alguien que toma el lugar del malo de la familia, ¿sí? Hay un alcohólico que de alguna manera se le adjudica que arruinó el vínculo familiar o la historia familiar, ¿sí? Así que, digamos, siempre hay algún culpable o algún malo en la historia familiar, ¿sí? Y esto queda como oculto, queda como este mito de culpabilización, ¿no? Hacia alguien. Bien, después está el mito de salvación, que sería un poco el contrapunto del otro. Familias que tienen a alguien, ¿sí? En la familia que ocupó el rol del que salvó la familia, ¿sí? Que puede ser algún amigo, alguien, no sé, con mucho dinero que en un momento los ayudó a pagar una deuda, un abuelo, alguien que todos depositan que es como el salvador de la familia, el que sostiene la familia, el que todos están gracias a esa persona. Puede ser, digamos, una persona religiosa, puede ser un terapeuta, ¿sí? Que de repente intervino en la familia, los ayudó a resolver determinada cuestión y a partir de ahí es como, bueno, es el salvador, ¿sí? Estos son algunos de los tipos de mito que hay. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la función de los mitos en una familia? ¿Qué es lo que produce un mito en una familia? ¿Sí? Básicamente produce ahorro, ¿sí? Ahorro de energía, de tensiones. ¿Por qué? Porque, como yo te decía, el mito es como una creencia que ordena a la familia y que les dice a todos lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer. Entonces, a un determinado conflicto, ¿sí? Proveen como áreas pacíficas. Esto no se cuestiona, porque este rol, este mito dice que, por ejemplo, el matrimonio es sagrado, entonces no hay que discutir, ¿no? Entonces, bueno, en una determinada circunstancia eso hace que, bueno, se ahorre, ¿sí? En discusiones, porque el mito no permite ese tipo de cuestiones, ¿no? No se piensa ni se discute, todos vuelven a su rol, ¿sí? Es como que se activa el mito y bueno, y todos vuelven a ocupar la función que tenían que ocupar ante determinado problema. ¿Bien? Ahorran cualquier pensamiento o elaboración posterior. Listo, volvemos todos como al escenario de lo que hay que hacer porque esta familia es así. Nos levantamos y seguimos, ¿sí? Puede ser como una de las creencias familiares. Es como que también producen un acuerdo automático, ¿no? Porque si el mito decía que todos tenemos que estar unidos ante la adversidad, bueno, aunque haya algún problema, alguna tensión, nos unimos y seguimos, entonces hay un ahorro, ¿sí? Porque el mito de alguna manera hay cosas que no se cuestionan. Bien, vamos a la siguiente. Dice que estructura a las relaciones familiares y a la imagen interna de la familia. ¿Qué quiere decir? Que es una fuerza estructuradora el mito. ¿Por qué? Por esto que decíamos al principio, porque de alguna manera asigna roles y funciones a cada uno, ¿sí? Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, estructura a la familia, ¿sí? ¿Qué quiere decir que estructura a la familia? Imagínate una casa que tiene un living, comedor, una cocina, un baño y una habitación. Esa es la estructura de esa casa, no se puede modificar, ¿sí? Lo mismo pasa con el mito, estructura quién es el padre, quién es la madre, los hijos y cómo funcionan esos roles
y no hay lugar para poder modificarlo. Asigna derechos y obligaciones, ¿sí? Tiene que ver con esto, con esta estructura, le da funciones, roles y obligaciones a cada uno. ¿Bien? Y por otro lado, influye en la imagen interna de cada familia, ¿sí? De alguna manera esta creencia familiar le da a los miembros de la familia una imagen, ¿sí? De cómo era mi familia, ¿sí? Cómo era mi familia, qué características tenía, qué valores tenía, y también les da una imagen interna a cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bien, garantiza estabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el mito no permite que haya demasiado cambio. Ahora sí volvemos al caso que vimos como disparador de la clase, ¿sí? No permite el cambio porque el mito, el tema familiar, ¿sí? Está como cerrado en aquello que sucedió. En el caso del disparador que vimos es un mito que se creó con el tiempo, ¿sí? Con todo lo que pasó en esta historia de esta mujer que se llamaba Perla y su familia de origen. Bueno, se estableció como este tema, este mito familiar de las deudas familiares, y no había mucha posibilidad de cambio, porque cuando el terapeuta intentaba un cambio, ese mito es tan fuerte, esas reglas están como tan metidas en la familia que va a ser como difícil, sin trabajar eso previamente, que se puedan lograr algunas modificaciones. Es una fuerza ordenadora de las relaciones familiares y es un amortiguador para el cambio, ¿sí? O sea, tratamos de introducir un cambio y la familia no lo va a permitir porque si contradice a ese mito familiar, entonces no va a ser posible que podamos intervenir demasiado. Tiene una función de defensa, ¿sí? Porque los miembros de la familia distorsionan la propia realidad familiar, de alguna manera la niegan y la ocultan, se defienden, ¿sí? De los problemas que tienen, negando y haciendo como un acomodamiento interno de esa realidad familiar. Y es una función también de protección porque mantiene alejado a los intrusos, ¿sí? Y confunden al mundo exterior sobre la realidad de la familia. O sea, es como, digamos, protegen del exterior y bueno, lo que pasa adentro de alguna manera lo acomodan y no permiten que haya demasiada intervención desde afuera. Esto lo tenemos que tener en cuenta como terapeutas. Bien, vamos entonces a la siguiente. Un tema que está muy asociado a los mitos es el tema de la lealtad familiar, ¿sí? Es un sentimiento de solidaridad y compromiso que unifica los pensamientos y sentimientos, motivaciones de cada miembro de la familia, ¿sí? Todos se adhieren a eso, todos se sienten comprometidos con la familia, todos sienten de la misma manera, todos comparten los valores, ¿sí? Y esa es la lealtad familiar, ¿sí? ¿Qué implica en estas familias que tienen reglas como muy veneradas, como muy importantes? Lo que implica es que de alguna manera todos se tienen que adherir a esas reglas y el que no se adhiere o el que piensa distinto es tomado como traición, ¿sí? Que traiciona a la familia y está el riesgo también de la expulsión. Si no formas parte de esta familia porque no compartís estas reglas que vienen de generación en generación. Vamos a la siguiente. También tenemos que tener en cuenta que dentro de estas lealtades familiares podemos hablar de los secretos familiares, ¿sí? Secretos que las familias tienen en su historia y que de eso no se habla, ¿sí? Y no necesariamente, te vuelvo a decir, en este caso es patológico. Hay familias que tienen situaciones de las que prefieren que el mundo exterior no sepa y no opine. Por ejemplo, hubo algún miembro de la familia que estuvo preso o que tuvo alguna enfermedad psiquiátrica, entonces eso lo dejan como un secreto familiar. El problema, acá te vuelvo a decir, es cuando esto empieza a traer dificultades en la comunicación, ¿sí? Como que lo empiezan a negar entre ellos, que de eso no se habla, trae angustia y no hay posibilidad de intercambiar nada, ¿sí? En general los temas de secretos familiares pueden ser hijos ilegítimos, como te decía, alguna enfermedad psiquiátrica, algún suicidio en la familia, alguna adicción,
alguna situación vergonzosa para la familia que prefiere que de eso no se habla, pero muchas veces trae problemas en el interior de la familia por negarlo o por culpabilizar a otros. Bien, vamos a la siguiente. Mitos en terapia. ¿Sí? Hay distintos estilos terapéuticos, ¿sí? Yo básicamente puse dos, como para abordar los mitos que tienen las familias. Lo que les quiero decir es que no son tan fáciles de detectar los mitos familiares, ¿sí? Hay que conocer a la familia, la historia de la familia, y bueno, y detectar si tienen mitos muy arraigados que traen dificultades en el presente. Uno de los estilos es el estilo empático del terapeuta. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera el terapeuta intenta hacer la historia de la familia, intenta conocer el desarrollo de ese mito, cómo se estructuró, y empieza a tratar de ofrecerle modelos alternativos, ¿sí? Como para que puedan, digamos, encontrar otros modos de relacionarse y otros modos de ver la realidad, ¿sí? Trata de hacer circular la información, ¿sí? Y los hace tratar de pensar y de reflexionar sobre sus propias reglas. Otro estilo, ¿sí? Que es el estilo del terapeuta más desafiante, incisivo, escalonado. En este caso podemos, con respecto a esto, a las creencias familiares, Minuchin podría entrar dentro de este estilo como más de confrontar, ¿sí? Y lo que él hace es primero desarrollar, que la familia desarrolle el mito, después lo convalida, ¿sí? Y en tercer lugar desafía la visión del mundo que tiene esa familia. De alguna manera, como terapeutas, lo que tenemos que hacer con respecto a los mitos es ayudarlos, como prestarle nuestros anteojos para que puedan ver esa realidad de un modo diferente y recién a partir de ahí poder empezar a trabajar. Bien, vamos entonces a ir cerrando con esta clase. Y sabes que de tarea vas a tener que ver la película Mi gran casamiento griego, ¿sí? La número 2. Bueno, hay un montón de estos mitos familiares, de estas creencias familiares que estructuran, ¿sí? De alguna manera al rol de la madre, al rol del padre, cómo tiene que ser cada familia, cuál es lo importante del valor y del rol y de la función de cada uno. Y está bueno que los podamos ver, identificar, y en nuestro encuentro virtual semanal lo vamos a conversar. Bueno, te dejo saludos y espero que te encuentres bien.